Dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, lleva como título Reinado de Josafat. No le puse un título porque en realidad se habla de todo, y ahora lo vamos a ver mientras leemos y mientras hablamos. Dice en el versículo 1, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Josafat era el hijo del rey Asa. Fue el cuarto rey de Judá. Reinó en el lugar de él. Ahora dice, se hizo fuerte contra Israel. No solamente contra Israel, sino contra otros pueblos que querían atacarlo. Vamos en el versículo 2. Dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Ahora, ¿por qué se hizo fuerte Josafat? Lo dice en el versículo 3, donde habla y dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Es decir, él se hizo fuerte, tuvo ciudades fortificadas, colocó guarnición en tierras. ¿Por qué? Porque él buscó a Jehová, como hablaban hoy, y anduvo en los primeros caminos de David su padre. ¿Por qué en los primeros caminos? Porque fue antes de que David hubiera pecado, cuando él cayó en adulterio con Betsabé. Entonces él siguió a Dios, después se arrepintió y volvió a Dios. Pero los primeros caminos él seguía fielmente. Así lo hacía Josafat. Y dice, y no buscó a los Baales. ¿Qué quiere decir? No buscó a otros dioses paganos. No buscó, él se mantuvo firme, buscando a Jehová con todo su corazón. Si vemos en Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, dice desde el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Quiere decir que la idolatría existió siempre, desde el tiempo de los reyes, desde el tiempo mucho más antiguo, hasta nuestros días. Nos sigue hablando la palabra. Tenemos que huir. La idolatría para Dios es fornicación, es adulterio, es espiritual. Entonces dice, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, dice en el versículo 15, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Después dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, Dios nos sacó a nosotros, la iglesia, del mundo. Nos apartó. Porque santos, como hablaban hoy, significa apartado. Apartado del mundo para Dios. Ahora, si somos apartados, y no hablo con respecto a esta iglesia, hablo como cristiana en general, ¿por qué en el día de hoy seguimos en la idolatría? Si comemos un solo pan, que es la palabra, si somos parte de un cuerpo, ¿por qué seguimos la idolatría? ¿Por qué buscamos a Dios y buscamos también a los Baales? ¿Por qué buscamos otros dioses paganos? ¿Cuándo buscamos otros dioses paganos? La idolatría puede ser la veneración a estatuas, puede ser el adorar a estatuas, pero la idolatría del cristiano, que sabemos que no adoramos a las estatuas, adoramos otras cosas, como ser el trabajo, podemos adorar a nuestros hijos, podemos adorar a nuestros esposos, podemos adorar al enemigo cuando escuchamos música del mundo, podemos adorar la vanidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nadie va a ver al Señor sin santidad.
Cuando Dios requiere una santidad, la habla en una santidad interna y una santidad externa. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el corazón sale hacia afuera. Si en nuestro corazón hay vanidad, va a salir eso. Si en nuestro corazón hay chisme, va a salir eso por nuestra boca. Entonces, Dios viene a buscar una iglesia pura, una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Cuando leemos acá en el versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Cuántas veces fuimos partícipes con los demonios? Cuando el enemigo viene a nuestra mente con el pasado, con música del pasado. A mí me pasó que muchas veces fuimos a comprar algo y ponían música del mundo y el enemigo me traía esa música a mi mente, esa música que escuchaba antes, que yo creía que se le cantaba al esposo, a la madre, al padre, pero el Señor me enseñó de que esas músicas es para adoración al diablo. Y si un cristiano se pone a escuchar música del mundo, está adorando al diablo. Amén. Todo lo que está en su corazón, que esté antes que Dios, es ídolo. Amén. Todo lo que el cristiano ponga antes en su corazón que a Dios, es idolatría. Amén. Dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ayer mi esposo estaba hablando de John MacArthur, un predicador, un pastor, famoso pastor. Lamentablemente se perdió. ¿Por qué? Porque él defendía la gracia. Él defendía y él decía que el que es salvo siempre va a ser salvo. ¿Por qué? Porque ya está predestinado por Dios a ser salvo. Sin embargo, la palabra de Dios te dice que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Esta santidad, esta vida que Dios quiere para con Él es hasta el rapto. No es un tiempo nada más. Amén. Por eso dice que no podemos beber la copa de los demonios. Yo no puedo estar en un culto adorando, alabando, glorificando a Dios y después llego a mi casa, miro una película del mundo, me pongo a jugar en el internet con dibujitos animados que para colmo casi todos los dibujos son demonios. O dejo que mis hijos estén jugando para que se distraigan. Instruye al niño en su camino, dice, y cuando fuere grande no se apartará de él. Amén. Mientras los niños, o sea, son pequeños hasta la edad de 18 años que están viviendo en nuestro hogar, ellos se tienen que sujetar a las órdenes de los padres, amén, de la madre y del padre. Le guste o no le guste. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los satanistas obligan a sus hijos a adorar al diablo. A ellos no les importa si sus hijos quieren adorar o no quieren adorar al diablo. Ellos les obligan, y es más, muchas veces le ofrecen al diablo como sacrificio. O sea, lo que se hacía antes con el dios Moloch, que entregaban a sus hijos en sacrificio, lo hacen hoy en día. Y nosotros, los cristianos, no nos atrevemos muchas veces a llamarle la atención a nuestro hijo y sacarle el celular y darle la Biblia para que lea, o sentarme con él a leer. Ahora, también hay otro ejemplo, que si el hijo no ve que nosotros oramos, no ve que nosotros leemos la Biblia, nosotros ¿cómo le podemos exigir a ellos que lo hagan? Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero también dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos. Pero a nosotros nos encanta muchas veces ponerle la palabra y decirle, mira, tenés que honrarme. Entonces ellos tienen que ver nuestro ejemplo. Amén. Ellos tienen que ver que nosotros somos ejemplos. Amén. Muchas veces hablé que si nosotros le decimos, no tenés que mentir, pero estamos mintiendo, ¿qué ejemplo van a ver ellos en nosotros? Nosotros
vamos a ser responsables. Un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Repito, no hablo solamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, la que dice que va en el rapto. Y el día de mañana el Señor nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Amén. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Se pueden enojar? Sí. ¿Se pueden ir de la casa? Sí. Pero ellos no van a poder decir que nosotros no le enseñamos y que no dimos el ejemplo. Amén. Entonces, en este tiempo, así como en el tiempo, volvamos al reinado de Josafat en el capítulo 17, Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Así como Josafat fue rey y él se mantuvo en el camino del Señor, nosotros como reyes y sacerdotes podemos mantenernos en ese camino. Amén. Amén. Dice en el versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Buscó un día? ¿Buscó dos? ¿O buscó cuando tiene ganas? No, su búsqueda era continua, porque él conocía a Dios, a Jehová Dios, y él lo buscaba con todo el corazón. La palabra de Dios dice, buscadme, buscadme y me vas a hallar. Debemos buscarlo a él Sí, y Señor. lo vamos a hallar. Aleluya. Todos los días. Esto es todos los días, hermano. Amén. Esto no es un día, no es 3, no es 4. Es todos los días. ¿Nos cansamos? Sí, porque la guerra en este tiempo es más difícil, Amén. porque Cristo está viniendo Amén. y el diablo nos da pelea y a veces estamos cansados, pero algo tenemos que hacer. Tenemos que buscar estrategia de guerra, porque esto es guerra espiritual. Si nos tenemos que lavar la cara, si nos tenemos que bañar, si nos tenemos que levantar, si tenemos que caminar, tenemos que hacerlo. La cuestión es buscar al Señor con todo nuestro corazón Amén. todos los días, Aleluya. todos los días. Señor. Amén. Pero no solamente buscarlo en oración y en lectura bíblica, no solamente esto, sino también dice que anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Anduvo en sus mandamientos. Hoy escuchábamos a un pastor, que no lo voy a nombrar, a través de un celular, donde él hablaba de una parte de la palabra, pero se olvidaba la otra parte. Los mandamientos del Señor están escritos acá, todos, desde Génesis a Apocalipsis. Amén. Justamente la gracia, salvo, siempre salvo, es que vos te vas a salvar, aunque vos te vayas al baile, aunque vos te maquilles, aunque vos uses pantalón, aunque vos mientas, aunque vos estafes, te vas igual al cielo. Y es una mentira. Y una mentira que lleva a muchos a la perdición. Amén. Y va a llevar a muchos a la perdición. Amén. No, tenemos que andar en sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me ayuda. Así como Dios le ayudaba a Josafat, así Dios nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Cuando no podemos contra un pecado. Cuando, por ejemplo, nos gusta mentir, porque la palabra habla de aquel que hace y ama la mentira. Ama la mentira. Cuando le vamos y le decimos, Señor, me cuesta este pecado, ayúdame, yo quiero dejar, pero no puedo. Esto es una lucha. Y esto es pelear con el Señor, junto con el Señor, en contra del pecado y en contra de las tentaciones que el enemigo trae a nuestra mente. Este es nuestro campo de batalla, nuestra mente. Amén. Nunca debemos permitir que el pecado baje al corazón, porque cuando baja al corazón, endurece el corazón y ahí uno peca con la boca, con los hechos y a dónde va. Amén. Dice que entonces no seguía las obras de Israel. No debemos seguir lo que otros cristianos hacen o dicen. Si la palabra de Dios te dice no hagas, no lo hagas. No importa que digamos, bueno, total él lo hace y le va bien. Mira qué bien le va. Mira cómo prospera. Pero tienen que acordarse que el diablo no descansa y que en algún momento todo ese castillo de arena se derrumba. Porque el que no está sobre la roca, que es Cristo,
está fundada su casa en la arena, Amén. no en la roca. Nosotros no debemos seguir a fulano de tal o a fulana de tal, así sea pastor, así sea hermano, así sea amigo, así sea líder. Nosotros debemos seguir la palabra y andar en las obras de la palabra, lo que Dios nos dice. Él preparó buenas obras de antemano para que cuando nosotros nos convirtiéramos a Él, llevásemos a cabo esas obras. Así que las podemos hacer en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, Jehová, por tanto, ¿qué hizo Jehová? Confirmó el reino en su mano, lo confirmó, lo estableció, el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ahora, ¿Dios quiere nuestra prosperidad? Sí, quiere nuestra prosperidad, pero siempre hay una cláusula. Debemos buscarle con todo el corazón, debemos obedecer sus mandamientos para que el Señor entonces nos multiplique en abundancia, nos dé en abundancia. ¿Para qué? ¿Para retener nosotros? No, para dar a aquel que necesita, para la obra. Ahora, ¿Dios nos va a proveer en abundancia para que las disfrutemos? Sí, Dios nos va a proveer en abundancia para que la disfrutemos. Si vamos a Isaías 23, 18. Amén. 23, 18. Amén. Amén. 23, 18. Amén. Isaías 23, 18. ¿Qué dice? Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Y por qué los cristianos muchas veces le damos lo que sobra? Le damos lo peor, le damos lo más roto, y otros en otros lugares hacen peor. Los envían a un lugar a misionar y después los abandonan. Y entonces, por eso fueron creadas las agencias misioneras, y todos contentos con las agencias misioneras. Pero eso es una burla para la iglesia. Y la verdad es una vergüenza también para la iglesia de Jesucristo. Porque para eso está la iglesia. Porque Pablo era misionero, él era apóstol. Y muchos hablan de que los apóstoles no existen hoy en día, y apóstol significa enviado, misionero, que se va con una misión. Ahora, también hay muchos que dicen, no, pero acá también se necesita. Sí, se necesita, pero Dios tiene suficiente para todos, y Él puede acá dejar siervos que le sirvan acá en la Argentina, porque dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo y hasta lo último de la tierra, pero también tiene hijos y tiene siervos para enviarlos a los distintos lugares donde Él quiera, porque Él no es un Dios limitado, no tiene límites. Entonces, siempre cuando vamos a dar, demos lo mejor. Y si vamos a enviar, nunca abandonemos a ningún misionero, porque no tenemos excusa delante de Dios, hermanos. No vamos a tener excusa. Siempre, esta iglesia es una iglesia misionera. Amén. Y ya Dios ya está preparando a aquellos que se van a ir y preparando a aquellos que se van a quedar. Amén. Amén. Entonces, hagamos siempre todo lo mejor para Dios. Dice el versículo 6. Y se animó su corazón. Se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. ¿Crónica? Sí, segunda de Crónicas 17. No solamente no estuvo en la idolatría, sino que quitó los lugares altos
y las imágenes de acera en medio de Judá. Y se animó en su corazón. ¿Por qué dice se animó? Se relaciona con la valentía, la esperanza y la fortaleza frente a la adversidad. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos estamos desanimados? ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia, al templo, a adorar a Dios cansados? No tenemos ganas. Estoy enojado, estoy cansado, no tengo ganas. Las cosas no salen como quiero. Estoy atribulado. ¿Por qué tengo que ir a todos los cultos, a todas las reuniones? Pero en el mundo, ¿qué pasaba en el mundo? A veces se quedaban en los bailes hasta las 2, 3, 4. Ayer vimos a un hombre totalmente borracho. A mí me dolió por el alma. Se levantaba, tambaleaba, se caía, se volvía a levantar y era triste ver la condición de él. Dios le dijo a Pablo, ten ánimo. Dios nos dice cada día que tengamos ánimo. Amén. En el mundo, dice, vamos a tener aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor, Amén. que Él nos va a ayudar. Amén. Él va a estar con nosotros hasta el último día, Amén. hasta el fin del mundo. Él está con nosotros y nos anima. Entonces, cuando nos sentimos desanimados, entreguémosles eso al Señor. Vamos a entregarle ese desánimo, porque eso muchas veces viene del enemigo, por no decir todas las veces. Porque muchos dicen, ay, se habla mucho de los demonios y los demonios. Hermanos, este mundo está gobernado ¿por quién? Por Satanás, que el Señor lo reprenda, adversario de la iglesia, de Dios y del hombre y de la mujer. En el segundo cielo hay demonios. En el mar hay demonios. En la superficie hay demonios. En el río hay demonios. Entonces, ¿cómo no vamos a tener desánimo? Si el diablo, estando vencido, sigue peleando. Y nosotros teniendo un Dios todopoderoso, un Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario, que murió para darnos salvación y vida eterna, sanidad completa, restauración familiar. ¿Cuántos de acá sus familias fueron restauradas porque Dios lo hizo? Él lo hizo. Y para Él es su gloria. Y nosotros nos desanimamos o nos cansamos. No, hermano, tiene que reprender ese desánimo. Tienen que reprender. Hay muchos cristianos que no tienen o no conocen o no le enseñaron a pelear. No le enseñaron a pelear. No sabe cómo pelear. Siente ruido en la casa y no sabe qué es. No le dejan dormir, le tiran el pelo, le tocan el cuerpo y no saben qué hacer porque no les enseñan. ¿Por qué no les enseñan? Porque no leen la palabra. Amén. Pero esto no quita la responsabilidad del cristiano de decir, yo no lo sabía. Porque hay una palabra que dejó Dios, esta palabra que tiene vida y vida en abundancia. Amén. No podemos decir, es culpa del pastor, es culpa de la pastora, porque yo, teniendo el Espíritu Santo, que me puede enseñar, puedo buscar la verdad. Porque si hay musulmanes que le dicen, Señor, yo quiero conocer al Dios verdadero, y el Dios verdadero se presenta, cuanto más nosotros que sabemos que existe un Dios verdadero. No tenemos excusa, hermanos. Ninguna excusa tenemos. Él dejó su palabra. Como dice su palabra, no está allá en el cielo, que tenemos que ir a buscar allá, o allá en el fondo, que quién va a traer, quién nos va a dar. Acá tenemos la palabra. Amén. Ahora dicen, no, porque hay diferentes interpretaciones. Pero la Biblia dice que hay un solo Espíritu Santo. Y Él nos enseña a cada uno. Y enseña lo mismo, no cosas diferentes. Amén. Sí, Señor. Entonces debemos animarnos en nuestro corazón y quitar los lugares altos. ¿Cuáles son los lugares altos? Las cosas que tenemos escondidas, allá donde nadie ve, esos pecados dentro del corazón. La falta de perdón, el rencor, el resentimiento, el odio, la maldad, la envidia. Tenemos lugares altos. Bueno, debemos limpiar esos lugares altos. Decirle, Señor, limpiame, mira mi corazón. Si hay pecado, como decía David, mira mi corazón, examina mi corazón. Y si hay pecado, sácalo, ayúdame.
limpiemos nuestros lugares altos. Dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta, no el que confiesa y vuelve otra vez, y confiesa y vuelve otra vez, y se aparta, esa persona va a recibir bendición. Amén. Amén. Aquel que confiesa su pecado, esa persona va a ser libre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quitemos los lugares altos y quitemos lo que es idolatría. Hoy vimos una pareja con un perro. Es cosa de no creer, hermanos. Llevando un perro en una moto. ¿Cómo vamos a llevar un perro en una moto? Es cosa de no creer. O a veces vemos en los autos como compañía. Yo no digo con esto que no se debe amar a los animales, porque también Dios nos va a hacer responsables. Si tenemos un animal, tenemos que ser responsables. Tenemos que cuidarlo, alimentarlo, pero no tenerlo como una persona, porque no es una persona. Amén. Eso ya es idolatría. Amén. Todas esas cosas debemos limpiarnos. Después dice, en el versículo 9, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Continuamente ellos tenían este libro de la ley y recorrían las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Con quienes nos crucemos le debemos predicar. Hay una hermana acá que con quien se cruza le predica y le dice las cosas como son, le guste o no le guste a la persona. Y está bien, hermano, Aleluya. está muy bien, Santo. porque Dios a ella no le va a pedir cuenta de las almas. Amén. Dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Dice que aún nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le pasó, vienen y te saludan, te odian, pero vienen y te saludan, hola, ¿cómo está? No pueden hacer nada, porque es la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios que cubre, la presencia de Dios que cuida. 11. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los enemigos, los árabes, también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Amén. Si nosotros como iglesia, y ahora hablo de esta iglesia, si nosotros como iglesia buscamos a Jehová con todo nuestro corazón y obedecemos cada uno de sus mandamientos, el Señor nos va a hacer fuertes. Amén. 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 Y los anexos que abramos, el Señor va a traer aprovisionamiento, Amén. no solamente económico, sino mucho más espiritual. Amén. Porque para colmo, y gracias a Dios, las almas van a ser salvas. Amén. Amén. Tenemos que llevar a las almas. Tenemos que convertirnos como iglesia en segadores de almas. Amén. Ustedes saben que hay demonios segadores de almas. Bueno, la iglesia tiene que ser segadores de almas, pero Amén. para salvación, como le mostró a mi esposo el Señor, que un ángel elevaba almas, almas, almas al cielo. Aleluya. Dice que cuando Jesucristo enseñaba, él tenía autoridad. ¿Por qué? Porque él obedecía. Amén. Amén. No era como los fariseos y los saduceos. Nosotros queremos enseñar la palabra, queremos tener autoridad, queremos reprender los demonios y que se vayan, queremos orar por los enfermos y que se levanten, Amén. queremos que Dios nos bendiga económicamente. Amén. Entonces debemos obedecer la palabra. Amén. Dios cumple las promesas, sí cumple, pero si uno se aparta, Dios también se va. Él dice que permanece fiel. ¿Qué quiere decir? Él está parado, permanece, pero él no se mueve. Cuando nosotros vamos a él, él viene a nosotros. Amén. Amén. Entonces, muchas veces he escuchado, pero ¿yo qué hice? ¿Pero por qué estoy así? ¿Pero por qué me pasa esto? Si yo oro, leo la Biblia,
ayuno, como decían los, de un publicano y un fariseo, ¿no? Doy el diezmo, hago esto, hago lo otro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios no me responde? Pero se olvidan de que están en adulterio en sus mentes, de que están chismoseando, de que se enojan, de que maltratan a sus esposas, o los esposos, las esposas maltratan a sus esposos porque existe eso. Amén. Entonces, la obediencia es un todo, hermano. Amén. ¿Quieren ser prosperados? Aleluya. No somos una iglesia que hablamos de prosperidad. Pero quieren ser prosperados, obedezcan la palabra. Entonces van a ser prosperados. Abraham fue prosperado. Isaac fue prosperado. Jacob fue prosperado cuando se convirtió a Dios, porque era ventajero. Santo. ¿Ustedes quieren la prosperidad? Entonces prosperen sus almas. Amén. Que sus almas prosperen y dejen la idolatría y dejen al mundo. Sí, Señor. Los niños dejen los jueguitos, pónganse a buscar la palabra, pónganse a orar. Aleluya. Aleluya. Y los adultos también, por supuesto. Y los jóvenes también. Y ustedes van a ver cómo Dios va a responder y va a hacer cosas grandes con esta iglesia. Porque todo es para su gloria. Aleluya. Dice el 13, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Amén. Y vamos al 16, que esto me gustó, porque tras Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. Amén. Me gustó porque me hizo acordar que Aarón ayer levantó la mano para ir a África y para ir. Un siervo valiente, un hombre valiente, un niño levantó su mano para decir: yo voy a ir a servir a Jehová voluntariamente. Nadie le dijo que lo haga. ¿Por qué? Porque en su inocencia él ama a Dios y él busca a Dios como él sabe, pero lo hace. Y el 19 dice: estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Van a venir mucha gente. Sí, Señor. Perdón. Van a venir mucha gente. Amén. Mucha gente también se va a ir. Pero oremos para que vengan gente guerrera, gente que ame a Dios, gente que sirva a Dios, gente que quiera obedecer a Dios, gente que quiera salir de los lugares en los cuales no les enseñan la palabra de Dios. Ahora, ¿somos la mejor iglesia? No somos la mejor iglesia, pero predicamos la verdad. Amén. Y le estamos pidiendo a Dios toda la verdad. Amén. Entonces, cuando ustedes se pregunten ¿por qué me pasa esto? Primero cierren las puertas para que esa puerta espiritual no esté abierta. ¿Cómo se cierra? Te pido perdón, Señor, porque yo hablé mal de mi hermano, de mi hermana, porque yo pensé mal de mi esposo, de mi esposa, los que tienen empresas, porque está feo, di mal un vuelto, porque me convenía, porque, ¿me entienden? Obedezcan a Dios con todo su corazón. Amén. Obedezcan a Dios con todo su corazón. Y Dios nos va a prosperar. Amén. Amén. Hasta acá la prédica, hermanos. Dios les bendiga.